Bien, vamos a nuestra clase número 1. Esta es la 1. La anterior fue la introductoria que la llamamos la 00. Esta es la número 1. Y oremos para que el Señor nos guíe y nos bendiga en este aprendizaje. Padre Celestial, estamos en tu presencia, buscamos tu rostro y queremos pedirte que tú nos guíes en esta clase, en el entendimiento y en la aplicación de las cosas. Porque todo lo que queremos hacer viene de ti, Señor. Queremos aprender cosas que tú has traído para nosotros. Aunque saquemos de muchas fuentes, aunque saquemos, Señor, de muchos orígenes las cosas, porque hemos tratado de examinar todo y retener lo bueno. Quiero pedirte, Señor, que lo que llegue a nuestro corazón y sea sembrado allí, sea lo que tú quieres, y que podamos usarlo con prudencia y con mucho amor para nuestros hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Clase número 1 de consejería, y ustedes debieran tener en este momento, ya sea en sus computadores o impresos delante de ustedes, esos apuntes que les mandé, que se titula Consejería Cristiana, así con un título azulito, y son 12 páginas. Yo espero que lo tengan. Lo mandé en este formato, así como el partido por la mitad, para que ustedes tengan una mitad para tomar apuntes si quieren. Y eso les puede servir, les va a ayudar. Las láminas de la diapositiva sí van a seguir exactamente lo que dice ahí, por supuesto abreviado, porque algunas cosas las vamos a leer y otras cosas las voy a profundizar un poquitito. Por supuesto, en una diapositiva no cabe todo lo que cabe en una hoja, así que ustedes se van a dar cuenta, pero lo pueden ir siguiendo perfectamente. Ya está. Clase número 1 entonces, y nos vamos con el modelo de consejería de niveles de empatía. Y las dos primeras láminas tienen algunas cosas de esto y otras cosas nuevas. Yo les voy a ir contando siempre ese detalle. ¿Se acuerdan que terminamos la clase pasada con este dibujito de amarillo, rojo y verde, que es el resumen de este modelo de empatía? Y este modelo lo podemos dar como definición, como un acompañamiento con propósito. No piensen que están haciendo una terapia, no piensen que están siendo psicólogos, no es esa la idea. Quiero que entiendan que esto lo pueden aplicar en todos los ámbitos de la vida. Pueden aplicarlo en el trabajo, en las comunicaciones, tanto cuando uno tiene que comunicarle algo a un subalterno, o cuando uno recibe algo del jefe y necesita una interacción más fluida. Cuando uno está en la casa para hablar con los hijos o para hablar con la esposa, el esposo, eso nos permite realmente una comunicación mucho mejor si entramos en niveles de empatía. Y por supuesto, en el ministerio, que al final ese es el objetivo de lo que estamos haciendo, ya les dije que el todo del ministerio es la relación, la interacción, la comunicación y, por supuesto, la consejería. Todo lo que aprendamos tiene el propósito de ser usado en estas relaciones de interacción uno a uno. Entonces, aprendan esto como que de esto dependiera la vida, porque realmente así es el ministerio. Yo comprendí esto rápidamente cuando empecé como pastor. Y entonces mi biblioteca, definitivamente lo más grande que hay en mi biblioteca, la cantidad mayor de libros, es de esta categoría, de consejería, de todo ámbito. De tanto secular, o sea, de psicólogos, como de pastores o psicólogos cristianos, incluso psiquiatras, temas por supuesto de liberación, que son de otro ámbito. Todo eso conforma un todo de conocimiento que es indispensable en el ministerio. Así que atesórenlo. Esto que estamos viendo es un resumen, pero con lo que tienen que leer va a tomar cuerpo. Y una última cosa, si no lo practican, nunca lo van a aprender. Esto no sirve como teoría. Esto necesita ser usado diariamente. Tienen que usar la comunicación empática, tienen que ver cómo ustedes llegan, con lo que vamos a aprender hoy día, a niveles de empatía cada vez más profundos. Entonces, úsenlos y disfruten de lo que pasa, porque van a pasar cosas buenas. Entonces, definición es un acompañamiento con propósito en un proceso de sanidad en el cual está la persona, y este proceso siempre tiene características emocionales y espirituales juntas.
Nunca vamos a ver un proceso puramente emocional ni puramente espiritual. Siempre van juntas porque nosotros nunca estamos separados. Y cuando estas cosas, lo emocional y espiritual, empiezan a afectarnos, entonces se afecta también lo corporal, lo material. Eso es lo que lo llaman, ¿no es cierto?, las enfermedades psicosomáticas. Pero para nosotros son psicoespiritual somáticas. Pero la meta es de crecimiento a la imagen de Cristo. Entonces, acompañamos con propósito. No es simplemente sentarnos al lado como paños de lágrimas. Acompañamos con propósito porque sabemos guiar a una persona. Tenemos un entrenamiento en lo que estamos haciendo aquí para guiar a una persona en un proceso de sanidad de ámbito emocional espiritual, que por supuesto va a afectar lo físico, pero nuestro objetivo es el crecimiento a la imagen de Cristo. Aunque el propósito es el mismo para todos, ya lo dije, la transformación a la imagen del Señor, no todos comienzan desde la misma base ni con los mismos recursos. Por eso hablamos de un proceso de sanidad. A veces ese proceso va a requerir nivelación. Se fija que si la persona tiene unos escasos recursos emocionales, porque viene muy quebrantado a lo mejor de la niñez, o si tiene escasos recursos espirituales, porque es recién convertido, o porque nunca ha puesto empeño en su crecimiento espiritual. Entonces, cuando llega la hora de la prueba, no tiene los recursos necesarios. Por lo tanto, tal vez el proceso requiera nivelar. Y ahí es donde viene toda esta sensibilidad y discernimiento del consejero, en que todos los casos son diferentes. Y no podemos meter a todo en un mismo saco y decir paso 1, paso 2, paso 3, solucionado, que te vaya bien. No funciona así. Tenemos que tener esta sensibilidad de con quién estoy trabajando, qué tiene, para dónde vamos juntos. El propósito central es aquel que el Señor tiene con la persona, por lo cual sabemos que es Él quien está trabajando, pero nosotros colaboramos. ¿Se fijan? Eso manténganlo en perspectiva. No somos nosotros los que sacamos adelante a las personas. Por supuesto, las personas nos van a mirar a nosotros, nos van a dar las gracias, nos van a abrazar, nos van a hacer sentir que somos su Mesías, nos van a hacer sentir que somos los salvadores, nos van a hacer sentir súper bien, y eso es una trampa. Nosotros somos acompañantes, no somos los sanadores. El único que sana realmente, profundamente, es el Señor. Nosotros somos canales, pero dada nuestra forma de ver la vida, tenemos que entender que si una persona está viviendo un proceso, Dios está trabajando en algún aspecto y Él tiene el control. Nunca piensen, como Dios es malo y no quiere a esta persona y la dejó botada y la pobre está sufriendo, entonces vengo yo a ayudar. El día que ustedes piensen eso, aunque sea un chispazo que se les pasa por la cabeza, realmente van a ser un desastre guiando a esa persona. Lo van a enemistar con Dios, más de lo que está. No es dar consejos, ya lo dijimos, no es consejería directiva, aunque vimos que hay lugar, hay momentos para decir algunas cosas, para dirigir si es necesario, pero es la excepción, no la regla. No es terapia psicológica, ya lo vimos, nosotros no somos psicólogos y aunque respetamos muchísimo la carrera y todo lo que tiene que ver con terapia de ese ámbito, no tienen la última palabra. Les digo con sinceridad y con firmeza que no tienen la última palabra. Solo Dios la tiene en todo ámbito, en lo emocional, en los procesos, en lo físico, en lo espiritual, por supuesto, de todas maneras. Es llevar, en resumen, a la persona por un proceso. Muchas veces los consejeros no somos efectivos o eficientes porque no sabemos hacia dónde llevar al aconsejado. Y aunque tenemos buenas intenciones, sencillamente nos perdemos en el proceso. Por lo tanto, necesitamos el bosquejo de un proceso a seguir. Y en este curso vamos a ver dos de esos bosquejos o modelos. El primero se llama etapas de empatía. Les digo que hay muchos modelos. Yo escogí dos que a mí me han servido mucho y que los uso a diario.
El primero se llama Etapas de Empatía y el segundo lo titulé así, Tomando nuestra libertad en Cristo, que es llevar a la persona por un proceso de limpieza, de autoliberación. ¿Me explico? Porque todo problema emocional, lamentablemente, abre puertas a la influencia espiritual. Entonces, cuando logramos comprender y ayudar en el proceso que llamamos etapas de empatía, cuando ya tenemos dimensionado el asunto, entonces podemos con mucha certeza, con mucha puntería, trabajar en la liberación. Si hay alguna duda en lo que voy diciendo, por favor me paran, ¿ya? Vamos a ir dando siempre ejemplos, pero hay que tener un marco de referencia, entonces algunas de estas cosas van primero como teoría, ¿ya? Dígame. ¿Quiénes desarrollaron este proceso? Muy bien. Ustedes van a ver en la página de sus apuntes, en la página número 2, precisamente, que este modelo de las etapas de empatía fue desarrollada, como les dije también en la clase pasada, en un primer enfoque, porque esto está retrabajado por mí y modificado un poco de acuerdo a lo que a mí me ha servido, pero esto fue desarrollado por un psicólogo jesuita católico llamado Gerhard Egan. Y él desarrolló estos modelos porque él dijo lo que necesitamos es ayudar a la gente con muchos monitores, no solo algunos pocos profesionales, sino mucha gente. Entonces desarrolló un sistema para poder enseñarlo a las personas que pudieran ayudarse unos a otros. Y este modelo es el que llegó a mi poder hace muchos años y me ha servido muchísimo porque realmente es simple. Es de corte secular, a pesar de que tiene un poco de trasfondo católico, pero es fundamentalmente de corte secular, ¿ya? Yo le hice todas las modificaciones que necesitamos o que yo siento que necesito para mi trabajo pastoral. Comprender al otro, eso no está en sus apuntes, pero es muy importante que lo veamos. El problema de entender cómo se siente y piensa otra persona. ¿Se han preguntado eso alguna vez? Piensen, por ejemplo, los que son casados, que tal vez llevan años con una persona. ¿Realmente saben cómo esa persona siente el dolor, la alegría, la rabia? ¿Cómo nosotros dimensionamos o sabemos cómo siente otra persona? ¿Sí? Creo que erradamente a través de nuestra experiencia. Comenzaste con la palabra erradamente y después dijiste a través de nuestra experiencia. No necesariamente es erradamente, porque es la única manera que tenemos. Es lo que hacemos, comparamos lo que le pasa al otro con lo que nosotros hacemos, vivimos. O sea, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, fuéramos inmunes al dolor físico, no sintiéramos dolor físico? ¿Cómo entender cuando una persona se pega en un dedo y dice ¡ay, ay! No lo entenderíamos, ¿no es cierto? ¿Cómo se entiende cuando una persona llora si nosotros somos malos para llorar? De alguna manera estamos endurecidos en eso. ¿Cómo entendemos que alguien se destornille de la risa cuando nosotros estamos como siempre medio como compungidos y somos demasiado controlados? Nos cuesta entender cómo el otro vive las cosas. A pesar de que vivamos con esa persona y que sentimos que la conocemos profundamente y sin embargo nos cuesta muchísimo. Y es la realidad. Por lo tanto, necesitamos aprender a ponernos en los zapatos del otro. Y esto no es natural. Lo natural es la simpatía. La simpatía viene de una palabra griega, o dos palabras griegas, porque es una conjunción, no, una preposición más una palabra. La palabra pathos
en griego significa sentir, sufrir incluso. De ahí viene nuestra palabra pasión, padecer. ¿Me entienden? Entonces, esto es sentir. Y cuando nosotros le ponemos a esta palabra la preposición sun, la preposición sun significa con. Entonces, sun pathos, traducido o transliterado ya después al castellano, es simpatía. Sun pathos. Pero significa sentir con. Porque lo que estamos haciendo es precisamente lo que Susi nos dijo. Comparamos lo que la otra persona está sintiendo con lo que yo he sentido sobre un asunto similar o en general en la vida. Si yo veo, por ejemplo, a alguien llorando, yo interpreto que está triste porque yo he sentido la tristeza y cuando estoy triste me dan ganas de llorar. ¿No es cierto? Yo soy simpático cuando veo a alguien llorar y me dan ganas de llorar. No tengo idea por qué está llorando. No me lo he preguntado, no sé por qué, pero lo veo llorar y me dan ganas. ¿Le pasa o no? Uno de repente está viendo una película y uno sabe que están puro actuando, pero lo hacen tan bien que uno llora con ellos, ¿o no? Entonces, eso se llama simpatía. Yo simpatizo con lo que el otro está viviendo y siente. Pero eso no es lo que buscamos, porque ese es en el ámbito natural, eso es casi instinto, lo hacemos. Vemos a un niño llorando y nos da preocupación. Vemos a un hombre llorando y casi todo el mundo se derrite. Vemos a una mujer llorando y nos enternece. Vemos a alguien riéndose y nos produce como curiosidad y después nos acercamos y nos da risa. Simpatizamos. Las emociones se contagian porque tenemos una experiencia con la cual comparar. Pero la empatía es diferente. La empatía viene de la misma palabra pathos, pero le cambiamos la preposición por la preposición griega en. Y la preposición griega en es lo mismo que la preposición de castellano en, o sea, dentro de, en el lugar de. Es sentir en los zapatos del otro. Es sentir lo que el otro siente, no sentir de acuerdo a una comparación con lo que yo siento o he sentido, sino es hacer un esfuerzo que no es natural por sentir o por lo menos comprender el sentimiento del otro de acuerdo a su vida, no a la mía. Y eso es lo raro. ¿Soy claro hasta aquí? ¿Cómo vive, recibe e interpreta la vida otra persona? La única manera de entenderlo es preguntándole, averiguando. ¿Cómo fueron tus experiencias de niño? ¿Qué pérdidas has tenido? ¿Cómo has manejado hasta aquí tus influencias en la niñez? ¿Cómo asimilaste, por ejemplo, las pérdidas de tu vida? ¿Tienes paz en tu corazón? A lo mejor has aprendido a resignarte y este es tu sentimiento de base, de resignación. ¿Tienes ira, amargura en tu corazón por lo que has vivido? Si yo nunca he experimentado la ira, porque mi vida ha sido planita, ¿cómo puedo entender lo que esta persona está sintiendo ante esta situación que yo la encuentro totalmente normal, simple y hasta pequeña, pero esta persona lo está viendo desde el abandono que tuvo de niño, desde el abuso que sufrió, desde los golpes que recibió, desde las malas notas que sacó, desde las humillaciones? Es otra forma de ver la vida. Empatía, por lo tanto, es comprender el sentimiento de otra persona desde sus recursos, sus vivencias, su vida.
¿Se ve eso? Con esto que les estoy diciendo, ustedes se darán cuenta por qué es tan compleja la comunicación en todo ámbito de las cosas. Nosotros hablamos, decimos algo, además de que generalmente somos bastante imprecisos, decimos algo e interpretamos lo que la otra persona debiera entender de acuerdo a mis vivencias, pero no estoy tomando en cuenta ni siquiera por un rato que esa otra persona tiene una vida tan diferente a la mía que mis palabras las va a recibir, las va a interpretar de una manera muy diferente. Si no aprendemos a empatizar, siempre vamos a ser malos comunicadores y malos receptores de comunicación. Y si no aprendemos a empatizar, no hay forma de ser consejeros. Siempre le vamos a decir a la persona lo que debe hacer de acuerdo a mi interpretación. Punto. Ya déjate de llorar, cabrito, sí, ya, pasó ya. Ese es un consejo. Levanta el ánimo, sí, yo sé que te dejó, pero bueno, eso pasa, ya. Porque a mí no me ha pasado. No lo sé vivir. Oye, si no duele tanto, si córtala, pues si yo alguna vez me ha dolido un callo también, pues, así que es muy parecido seguro a tus dolores de espalda y a tus dolores de hígado y al hombro quebrado. Es lo mismo. Así que no te quejes tanto. Como no estamos en los zapatos del otro, sus vivencias las minimizamos de acuerdo a nuestras vivencias y formamos una idea, un concepto totalmente errado de lo que está pasando. ¿Alguna duda sobre el tema de empatía? ¿Se comprende? Yo espero que en primer lugar, y que es muy importante, ustedes tengan la humildad de decir, yo hasta parece que no sé hacer esto y necesito aprenderlo. Si ustedes son empáticos por naturaleza, lo cual es muy, muy escaso, se van a dar cuenta de que algunas cosas las hacen bien. Pero por lo general ustedes se van a dar cuenta que son simpáticos, no empáticos. Muy bien. Bien, hay un proceso en el cual queremos llevar a las personas que, aunque no es una terapia psicológica, nosotros sí queremos lograr cosas muy, muy específicas. Lo que nosotros queremos lograr, ustedes lo pueden anotar en 3 puntos. En primer lugar, nosotros queremos que las personas sean libres. El supuesto de base es que nosotros somos personas amadas por Dios, que Dios tiene un plan con nosotros, pero venimos al Señor atados, encadenados, por diferentes cosas, asuntos emocionales y espirituales, y también puede ser enfermedades físicas, ya sea que estén relacionadas o no con lo espiritual y emocional. Entonces lo primero es lograr libertad en Cristo. Y no permitan que esto les suene cursi. Esto es esencial. La libertad en Cristo es el pan de los hijos de Dios. Es un privilegio para nosotros. Y requiere mucha energía divina y mucha energía de ayuda humana. Discipular a otro ser humano para que comprenda su identidad en Cristo y lo que significa para su vida y su futuro es un privilegio enorme. Esta libertad en Cristo va a requerir este trabajo empático y después va a requerir utilizar los recursos del reino para que la persona sea libre. Pero una vez que la persona es libre, el segundo paso es ayudarle a entender los propósitos de Dios para su vida. Dios siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros. Entonces, no es solo libertar a una persona, como darle, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama en el mundo católico? La absolución. Te absuelvo, ¿no es cierto?, anda y trata de no pecar más. Y entonces la persona sigue su vida y hace lo que quiere. No.
libres en Cristo, para una vida con propósito, para una vida dedicada a Dios, para descubrir su propósito de vida en Dios y servir al Señor, servir a la gloria del reino de Dios. Y en tercer lugar, como dice el Salmo 37, versículos 4 y 5, me parece, o 5 y 6, ahora me olvidé, alguien que me lo busque por favor, son las peticiones de nuestro corazón. El Salmo 37 dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. ¿No es cierto? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es un salmo precioso y nos encanta. A mí me encanta. Yo recuerdo que me lo dedicaron en mi bautismo y de ahí nunca he olvidado ese pasaje. El concepto, la centralidad que tiene en mi vida. Pero entiendo, con el tiempo he llegado a entender que es el tercer paso en un proceso de vida cristiana. No el primero. No es el gran objetivo de mi vida. Por supuesto, en mi carnalidad, en mi preferencia, este debiera ser el número uno. ¿Para qué existe Dios si no es para hacer las cosas que yo necesito? No, Él no existe para mí. Yo existo para Él. Lo primero es quitar las ataduras. Después, entender por qué estoy aquí. Y finalmente, el Señor promete, y Él nunca se queda corto, Él nunca es deudor de nadie, Él concederá las peticiones de mi corazón. Ese es un modelo, un bosquejo de los objetivos de nuestro proceso de ministerio y por tanto de toda consejería. ¿Les cuadra? Sigamos un poco más. Dígame. Pero esa parte de los propósitos de Dios para su vida se refiere, me imagino, a como los propósitos generales de todo cristiano, ¿no? Es como que le vamos a ayudar a encontrar, o puede ser, no sé, sus dones o cosas más específicas de la persona. Es una muy buena pregunta, Nati. Si estos propósitos de Dios son así en términos generales o mucho más específicos como dones o su participación en la iglesia o en el reino de Dios. Todo. Por supuesto que necesitamos partir por lo general. ¿Cuál es el propósito central de Dios con nosotros? Una pregunta que uno debiera tener súper clara en la mente. El curso de vida espiritual que vimos el año pasado debiera ayudarles a responder ese tipo de cosas. Descubrir quiénes somos en Él, nuestra identidad. Descubrir que somos hijos muy amados, que el Señor tiene un propósito con nosotros. Descubrir que somos útiles. Otra forma de verlo también, o mejor complementaria, es decir, Dios nos hizo para Él y espera que vivamos en santidad para usarnos constantemente para su gloria, para sus propósitos. Y así hay muchas formas de expresarlo. Y uno empieza a embarcarse en esta forma de vida, que es común para todos los cristianos. Pero empieza uno a decir, ¿y yo específicamente tendré algo que hacer y algo que aportar? Y entonces un consejero de pronto se transforma en un guía espiritual, en un amigo, en alguien que le puede guiar a descubrir sus dones. ¿Por qué no? En un proceso de consejería en la iglesia, tú podrías decirle, ¿sabes qué? Vamos juntos y trabajemos con los niños. Porque se pueden descubrir dones maravillosos y a lo mejor ahí descubres el propósito de su vida. O trabajemos en misericordia, o trabajemos en predicando la palabra, o hagamos algo, vamos a los hospitales. Y entonces el consejero se transforma en un discipulador integral. Quiten de su mente este esquema del consejero como aquel que está en su oficina, bien sentadito, recibe en una hora muy fija, le da 45 minutos, le dice, el tiempo se acabó, nos vemos la próxima semana. Quiten esa idea. Eso no es la iglesia. En la iglesia el consejero da la milla extra, constantemente. Va al lugar, va a los hospitales. Las consejerías a veces se vuelven eternas. Hay que ser prudente, pero se vuelven largas.
A veces hay que ir a buscar a la persona cuando deja de venir. Hay que llevarla por un proceso mucho más integral que solamente la sanidad inicial. Hay que ayudarle a crecer. Bueno, no quiero extenderme mucho más en tantas cosas porque quisiera pasarles, aquí es donde está la pasión del pastorado. En ver a otro ser humano de cerca, verlo tirado con sus heridas y levantarlo hasta que camina solo, es feliz y sirve y haya su contentamiento. Esa es la paga del ministerio. Primera etapa. Primera etapa entonces en el proceso de consejería. Y vamos a ver que son cinco asuntos que quiero que veamos en esta primera etapa. Ahora sí estamos claramente entrando a método. Por supuesto que les voy a dar algunas cosas que son para la vida, pero esto es método. Échele 2 cucharadas de azúcar, 4 kilos de harina, 25 huevos y sale cualquier cosa. No, ¿me entiende? Una receta. Esto es una receta. Paso 1, paso 2 y así. El primer paso se llama crear ambiente. En sus apuntes va a aparecer la palabra rapport, que viene del francés, pero significa simplemente crear ambiente. Es un ambiente favorable para la apertura, un ambiente con comodidad, con confianza, y que se usa o debe usarse en toda conversación. Si yo los recibiera en mi oficina cuando ustedes quisieran hablar conmigo y yo les digo, siéntese, ahí atrásito, y yo sigo escribiendo en el computador, háblame, yo te escucho. ¿Cómo se sentirían? Ignorado, poco atendido, ¿verdad? Si ustedes me estuvieran hablando y yo constantemente contesto el celular, claro, muy educadamente, disculpe, tengo que atender ¿ya? Y estoy constantemente hablando y después salgo de eso y ¿de qué estábamos hablando? No se sentiría muy importante, ¿no es cierto? Si ustedes llegan a mi oficina y yo les tengo un café y la oficina está acogedora y los hago sentar y les doy un buen abrazo y los hago pasar, ¿no es cierto? Y se sientan ustedes y les ofrezco algo rico y se sienten cómodos, está calentito, ¿verdad? Y les digo, ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué hay? ¿Cómo está la señora? Oye, te felicito y supe que estuvo de cumpleaños tu hijo y cómo lo celebraron. No tiene nada que ver con el tema, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo? Creando ambiente. Al principio uno hace esto porque tiene que hacerlo. Con el tiempo, esto se vuelve natural. Y uno se vuelve una persona creadora de ambiente, formadora de una relación acogedora. ¿A ustedes les gusta estar con las personas acogedoras o prefieren las personas ariscas? Preguntas obvias, ¿no es cierto? Pero eso es lo que somos. Pero nos tenemos que formar a eso. Porque por naturaleza estamos más preocupados por lo que estamos viviendo nosotros, nuestro sentir y nuestras preocupaciones, que por lo que le pasa al otro. Entonces hay que esforzarse al principio. Con el tiempo uno se vuelve así, crear ambiente. Usted dice, a ver, la oficina tal vez no es suficiente para esta situación. Entonces invito a alguien a un cafecito. Y lo invito ahí, qué sé yo, en algún mall, en alguna parte, a algún Starbucks o lo que sea, y tomamos un café. Y entonces la persona además siente, oye, está pagando un café por mí. ¿Tan importante soy para él? Y no díganos si el café no vale nada. Oye, si la persona se tomó la molestia por uno, ¿cómo no va a ser especial? ¿No tiene la obligación o sí la tiene? Entonces, todos esos pequeños detalles
hacen que la persona se sienta acogida. Produce un ambiente de confianza. Ojo que también eso pueden usarlo aquellos que quieren crear confianza, provocar apertura y después usar la información. Entonces, igual ustedes tienen que estar constantemente atentos a quién le hablan, a quién le cuentan su vida. No es abrirse con cualquiera que le muestre un poquito de acogida. Crear ambiente, ese es el primer paso, indispensable. Parece simple, no lo es. Hay que planearlo. Entonces, ustedes recuerdan que yo les di unas tareas donde tenían que entregarme reportes de consejería. ¿Lo recuerdan? Bueno, en esas tareas ustedes tienen que reportarme cómo hicieron estos 5 pasos. ¿Se ve? Tienen que reportarme entonces cómo crearon ambiente. En segundo lugar, cómo hicieron emparejamiento. El emparejamiento es el lenguaje no verbal del consejero. Como por ejemplo, mirar de frente, una postura de apertura, una ligera inclinación de la cabeza, buen contacto visual. Si yo, por ejemplo, me siento frente a alguien y estoy en esta postura, ¿es una postura de apertura o de rechazo? Rechazo, ¿no es cierto? ¿Cómo sería entonces una postura de apertura? Algo así, relajado, brazos abiertos. Si yo estoy escuchándolo y estoy así, ¿qué le estoy comunicando? Estoy aburrido, apúrate más rapidito, está latero, corta. ¿No es cierto? Entonces el lenguaje no verbal del consejero comunica muchísimas cosas. Si yo estoy en una postura abierta y con una ligera inclinación de la cabeza, le estoy comunicando, estoy interesado en ti. Este tiempo mío te lo estoy regalando, es para ti. Me interesas. Entonces, junto con crear el ambiente, también me fijo en cómo le expreso a la otra persona que estoy interesado. Y uno se pregunta, ¿y por qué tanta acuática si se supone que estoy interesado ya que lo recibí y que estoy regalándole tiempo y la otra persona ya llegó hasta acá? Entonces, ¿para qué ponemos tanta acuática? No es acuática, porque la persona viene porque está lastimada. La persona viene porque necesita ayuda. Entonces viene frágil, viene en guardia, viene lista para decir, confirmo que no me quieren. Por lo tanto, es necesario prepararse para ser de aporte y no de rechazo. Y en tercer lugar, y con eso vamos a quedar ahora para ir a tomar un cafecito, verificar nuestra propia reacción. Aquí los psicólogos idearon un término que se llama contratransferencia. Significa que en la medida que nosotros interactuamos con personas, no solamente yo afecto a la otra persona y estoy tratando de afectarla positivamente, mostrándole, ¿verdad?, acogida, apertura, etcétera, etcétera, sino que la otra persona me afecta a mí también. Yo no soy indiferente a la otra persona. Entonces, yo estoy sintiendo algo por la otra persona y tengo que estar notando lo que siento. Porque si no me doy cuenta de lo que estoy sintiendo, pierdo niveles de objetividad en lo que hago y no me estoy dando ni cuenta. Entonces el consejero siempre tiene que estar pensando en 2 niveles. 1, lo que está pasando aquí en el ambiente. 2, lo que estoy sintiendo por dentro. El consejero que ya es profesional, el que tiene mucha experiencia en esto, no se da ni cuenta, pero lo está haciendo todo el tiempo.
El que no se da cuenta cae en serias trampas. Porque yo puedo sentir por la persona rechazo. Me cae mal. No sé, algo de química no hay, pero qué lata que está aquí. Entonces, no voy a poder ser muy abierto. Y si no vigilo mi contratransferencia, voy a terminar haciéndole daño. Entonces mejor es referir a la persona. O puedo sentir pena. Me produce una simpatía tremenda. No he llegado a comprender lo que le pasa, pero su carita, no sé, sus gestos, el que llora, el problema que tiene tan profundo, me produce una pena loca. Entonces ya no soy objetivo porque ya me metí. Nado en las mismas aguas y ya no logro ver el cuadro. Entonces la contratransferencia es vital. O puedo sentirme atraído por la otra persona. Y esa es una contratransferencia que ocurre. Y uno tiene que estar alerta. En mi vida pastoral yo he tenido que estar aconsejando mujeres, hombres, jóvenes, adultos, niños incluso, de todas las edades. Y más de una vez he sentido una contratransferencia de rechazo y otras de atracción. Y tengo que tener cuidado con ambas. Porque pueden pasar a otro nivel de relación. ¿Entiende? Y si yo no estoy consciente de lo que estoy sintiendo, dejo que eso fluya y en algunos casos, y se los digo por experiencia, porque he visto esto y porque lo he lamentado en muchos compañeros de trabajo, se producen enamoramientos. Y uno no se da ni cuenta cuando está deseando, ¿a qué hora va a llegar? ¿Cuándo es la siguiente consejería? Y uno no se da ni cuenta que se está enamorando del aconsejado. La contratransferencia es vital en este proceso. Comienza con crear ambiente. Segundo, a propósito, emparejo, me abro, le provoco esta sensación de bienvenida. 3, voy verificando todo el tiempo, en todo el proceso de conversación, lo que yo estoy sintiendo por dentro. Aunque no se lo diga, por supuesto, pero lo estoy chequeando y anotando en mis apuntes. Hacemos una pausa y venimos con lo que nos queda.